Bienvenidas al estudio de los Hechos, Caminando en el Cristianismo, presentado por la Iglesia de Cristo en 1 de mayo. Vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Buenos días, mis hermanas en Cristo y estimadas amigas que hoy nos acompañan en esta serie de estudios bíblicos llamado Caminando en el Cristianismo. Le damos la más cordial bienvenida a sus hermanas Raquel Yasmín Cruz y su servidora Rubí Pérez. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidas para el estudio de su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 45. Daremos inicio con nuestra primera oración con la hermana Raquel, para lo cual les invito a inclinar nuestros rostros en reverencia. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, en todo este momento, rogándote, Señor, que tú seas que los ayudes, Señor, a seguir adelante, atesorar su palabra en nuestro corazón, viendo cada día, Señor, y dirige, Señor, la hermana que trae tu palabra. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos en nuestra presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, hermanas, bienvenidas a este estudio más del libro de los Hechos. Estamos abarcando el capítulo 5, versículos del 17 al 42. Les voy a hacer la lectura de estos versículos para luego hacer un pequeño análisis. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por tanto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Bueno, aquí como contexto estamos viendo que aparece en escena una secta llamada los saduceos. Aquí también, en el mismo tiempo, también estaba el grupo de los fariseos. Los fariseos al principio dirigieron la persecución contra el Señor Jesús, y ahora en estos versículos vemos a la secta de los saduceos que están haciendo frente a la persecución, pero ahora a la iglesia primitiva. Ambos grupos tenían creencias diferentes, pero en un momento ellos se unieron solo con la finalidad de intentar silenciar a Jesús y detener su doctrina a modo de proteger lo que más temían perder: el poder y el reconocimiento o el respeto del pueblo. Pero vamos a ver quiénes eran los saduceos.
Y para eso, ahí mismo, más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 23, 8, nos dice quiénes eran los saduceos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, aquí también los saduceos saben que grandes multitudes empiezan a seguir a los apóstoles, creyendo y convirtiéndose a la doctrina de Cristo. Están siendo sanados, obrando milagros, pero el corazón de ellos se llena de celos. Tenían celos, pero sin amor. Tenían autoridad, pero sin fe. También nos dice aquí que ¿será que ese mismo celo pertenece a los inconversos o se puede dar dentro de la iglesia aún en los creyentes? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, que aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andar como hombres? Cuando vemos que un hermano o una hermana es prosperado o tiene la iniciativa de iniciar una obra en el Señor, podemos nosotros tal vez minimizar esa obra. Es cuando debemos de tener cuidado de no ser atrapados por esta obra de la carne. No somos más carnales, sino debemos de ser más espirituales. En el versículo 18 nos dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dice, y en los siguientes versículos nos dice que más un ángel abrió las puertas diciendo, id y anunciar las puertas de esta vida. Fíjense que el Señor pudo haber mandado un terremoto, como más adelante lo hizo. El Señor dice que manda ¿a quién? A un ángeles. ¿Y en quién no creían los saduceos? No creían en los ángeles. Entonces dice, ahora ¿quién cree que les voy a mandar? A un ángel, para que sea testigo. No se menciona el método de escape, porque dice que encontraron los candados cerrados y los guardias estaban afuera. Nadie se puede explicar de qué manera, de qué modo los apóstoles estaban afuera. No porque fueron a buscarlos y no los encontraron. Pero aquí la escritura nos dice que fue un ángel que abrió las puertas de una encomienda. Ir y anunciar las palabras de esta vida. Aquí vemos, hermanas, que aquí el Señor manda a un ángel, pero siempre no será así. No siempre las puertas se van a abrir. Todo va en función al propósito de Dios. Porque aquí vemos que los apóstoles fueron liberados, pero más tarde, pues ellos también sufrieron penas al morir. Como vemos que algunos fueron crucificados también en la cruz, degollados, apedreados. Entonces, igual eso es una aplicación para nuestras vidas que nosotros a veces rogamos que Dios nos conceda, que ponga una solución a los problemas, y a veces podemos pensar que Dios no está hablando en nuestras vidas, pero todo va en función a una función del Señor, a algo que Él quiere para nosotros. También vemos aquí, dice que en el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Aquí podemos ver que qué valor y qué obediencia vemos en los apóstoles. Porque imagínense, están siendo encarcelados, ¿por qué? Por predicar a Cristo. Estando en la cárcel son liberados y nuevamente son enviados al templo a predicar, y ellos vemos que ellos siguen predicando públicamente. Si nosotros estuviéramos en los zapatos de los apóstoles, ¿qué haríamos? ¿Regresaríamos al lugar de donde me atraparon? ¿Huiríamos y me escondo? Los siguientes versículos, del 24 al 33. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el templo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo:
¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Lejos de callarlos con el arresto, con intimidación, ellos seguían predicando al pueblo. Pero fíjense una cosa, aquí los alguaciles y los sacerdotes y el concilio, vemos que nunca le preguntan a los apóstoles: oye, ¿y cómo fue que ustedes lograron salir de ahí? Porque en una cárcel, si alguien se fuga, ¿cómo fue? Revisan, hay túneles debajo de la tierra, o sea, ¿cómo fue? Pero ellos no preguntaron para saber, porque ellos ya anticipadamente ya sabían que esta era obra de un milagro del Espíritu Santo, y ellos no lo querían corroborar o confirmar, porque ellos estaban llenos de celos, no querían ellos reconocer los milagros hechos por los apóstoles. Y además, ellos no preguntaron por la arrogancia, sabían de antemano que había sido algo milagroso. Y en ese momento, cuando los apóstoles están ante el concilio, ellos los estaban acusando, principalmente por dos cargos. Dicen: ustedes no están cumpliendo lo que nosotros les ordenamos. Y de forma despectiva dicen: en ese nombre. No son capaces de referirse con el nombre de Jesús. La piedra que desecharon los edificadores, dice que ha venido a ser piedra de tropiezo para ellos. Ellos eran los edificadores y precisamente estaban cayendo y tropezando en este punto. Entonces vemos que el Sanedrín acusaba a los apóstoles por dos cosas. Uno es por desacato a la autoridad, quiere decir desobediencia, porque ellos están diciendo ahí: no os mandamos. ¿Quiénes? Ellos, porque ellos tenían ellos tenían autoridad ante el pueblo, en el templo. Ellos tenían la facultad de mandar a alguien, de hecho, preso, como lo estaban haciendo aquí. Entonces ellos están diciéndole a los apóstoles: nos mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre. Vemos ahí, ¿verdad?, que no mencionan ni siquiera, no lo quieren reconocer el nombre de Jesús. Y Pedro, en estos versículos que leímos, hace afirmaciones. Nos está diciendo que Dios resucitó a Jesús de la muerte. También que Dios exaltó a Jesús y lo hizo príncipe y salvador. Y el punto más principal y más fuerte para los saduceos y para los fariseos y los sacerdotes y el Sanedrín es este. Dice: Dios ofrece a Israel el perdón de los pecados, ya no por medio de los sacerdotes, como indicaba la ley de Moisés, sino ahora por medio de Jesús. Como se nos explicó en la predicación, estaban en un momento de transición. Es cierto, el pueblo anteriormente era salvado por medio de los sacrificios. ¿Y quiénes rendían esos sacrificios? Los sacerdotes. Entonces ellos ya no querían aceptar. Dice: bueno, como si ahora el pueblo quiere arrepentimiento, va a ser ahora en el nombre de Jesús. Entonces nosotros, ¿qué? Estamos aquí pintados, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y el segundo, dice que querían echar sobre ellos la sangre de este hombre. Pregunta: ¿no eran ellos los mismos que hace un año aproximadamente atrás motivaron a la gente que crucificaran a Jesús en el madero? En Mateo 27, 20, 24 y 25 nos dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Viendo Pilato que nada
que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos diciendo del pueblo, las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de estos justos, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué culpa le estaban echando a los apóstoles si realmente esto había pasado? Pero ellos estaban deslindando de ese pecado que habían hecho, poniendo a Jesucristo en la cruz. Valientemente el apóstol Pedro responde, en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno de los textos más emblemáticos y que deberíamos de saber y que sea como estandarte para nosotros, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos llamados a someternos, es cierto, a las autoridades porque estos están puestos por Dios, pero siempre y cuando no se intervengan a la voluntad de Dios. Nuestra obediencia es al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarnos. Imagínense ustedes, si ellos proclamaban el respeto a la ley de Moisés. ¿Y cuál es uno de los mandamientos dados a Moisés? No matarás. ¿Y ellos qué querían hacer? Los querían matar. Vemos aquí que a veces el celo se convierte en envidia y si lo dejamos pasar, hermanas, puede llegar a una agresión física, como a una violencia física, a una agresión física, y esto era que los querían matar. Finalmente ellos se estaban convirtiendo en homicidas. Ya lo hicieron con Jesús y ahora lo querían hacer con estos apóstoles. Entonces debemos de tener cuidado con los celos, que estos celos son los que nos llevan a atacarnos unos a otros, porque ellos también sintieron furia y querían matarlos, llevándolos a la violencia física, como les había comentado. Seguimos en los siguientes versículos, 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A esto se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerá. Y aquí viene el más importante, el 39. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Fíjense que no todos los fariseos eran iguales. No todos estaban cegados por el orgullo. ¿Recuerdan? ¿Me pueden decir el nombre de un fariseo que vino ante Jesús de noche y lo llamó maestro, rabí? Y después de la muerte Jesús reclamó su cuerpo junto a Judas, creo que era el otro. ¿Recuerdan el nombre de este fariseo? ¿Quién fue? Nicodemo. Muy bien, hermanas. Se llamó Nicodemo, fue uno, fíjense que fue un fariseo. Pero también otro fariseo que se nos menciona aquí en la Biblia es precisamente el que tenemos en pantalla, a Gamaliel. ¿Y qué se nos dice de Gamaliel? Bueno, que era un hombre venerado. Y que, fíjense que lo que me llamó la atención fue que era doctor de la ley. Imagínense, desde ese tiempo ya se venía ejerciendo ese grado de doctorado. O sea, Gamaliel era, pregúntale y te lo va a responder. ¿Alguna duda? Con certeza te va a responder, te va a instruir. Entonces Gamaliel
sabiamente les dijo, se levantó en defensa de los apóstoles y les dijo, varones, tengan cuidado lo que vayan a hacer con estos hombres. Y les refiere a otros hombres que formaban parte del pasado. Y dice ahí que se levantó Teudas y que a este le siguieron 400 hombres aproximadamente. Pero dice que una vez que murió Teudas, su obra se desvaneció, se redujo a nada. Después aparece Judas el Galileo y dice que le siguió igual mucho pueblo. No se nos dice la cantidad, pero que fue mucho pueblo. Pero ¿qué pasó? Al morir él también, su obra termina. Ellos estaban tratando de hacer reflexionar al concilio de que era diferente con Jesús. Jesús ya había muerto hace 1 año, 3 más o menos, y la obra de él seguía por el testimonio de los apóstoles y por el testimonio del mismo Espíritu Santo. Entonces, y ahí viene el versículo, mas si esto es de Dios, no la vamos a poder destruir. Esto también puede abarcarnos en nuestras vidas, este versículo que de nosotros debemos reconocer cuando aquí en esta congregación o otros hermanos en otros estados, otras congregaciones, tienen la iniciativa de hacer una nueva obra. Nosotros no nos debemos de oponer con pensamientos como, ¿para qué hacemos eso? Va a costar muy caro. ¿Para qué lo hacemos? Si ya lo hemos hecho otras veces y no ha funcionado, ¿para qué lo hacemos? Ese tipo de pensamiento, hermana, puede ser que nosotros estemos luchando contra Dios cuando tenemos ese tipo de pensamientos o cuando lo decimos. Y también tenemos de ejemplo a otro fariseo. ¿Quién fue otro de los fariseos que de hecho fue instruido a los pies de Gamaliel? ¿Quién fue? El apóstol Pablo. Entonces vemos también que estos 3 fariseos eran diferentes y reconocieron el poder del Señor Jesucristo. También Saulo de Tarso, llamado posteriormente Pablo. Lo cual yo me quedé pensando. Gamaliel sabiamente dijo que si esta obra era de Dios, nadie la iba a poder destruir. Y precisamente la secta de los saduceos también, como no era obra de Dios, ellos tuvieron un fin a su secta, a sus creencias. ¿Y cuándo fue que desaparecieron los saduceos? ¿Alguien ha reflexionado en eso? Termina cuando el templo es destruido, en el año 70. Ya no había más sacerdotes, no había templo. Hagan de cuenta ustedes cuando las Torres Gemelas allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que de pronto se derrumban y una persona que trabajaba en el World Trade Center decía, ya me destruyeron, ¿a dónde voy a ir a trabajar? Es como que esto tenían igual los sacerdotes, ya me destruyeron el templo, ¿ahora dónde voy a trabajar? Ya se acabó mi lugar de trabajo. Cesó el ministerio de estos saduceos. Entonces vemos que los saduceos estaban peleando contra Dios y tuvieron un fin. También, hermanas, como meditación, los fariseos son un recordatorio que es fácil parecer ser justos por fuera, pero estar fríos por dentro. Una advertencia que no nos convirtamos en jueces de los demás, porque nosotros sabemos que Dios mira el corazón humilde, que reconoce sus errores y lucha por corregirlos. El pasado, sino está en ti y está en mí. Porque el error no está en amar a la ley, sino está en amar más la apariencia que la verdad. Decir que somos y realmente no lo somos. Vamos a los últimos versículos. Dice el 40 al 42. Dice, y vinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si recordamos el Sermón del Monte, Mateo 5, 11 y 12 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros
mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguen que fueron antes de nosotros. Recuerden que los apóstoles, ¿quiénes escucharon esto de viva voz? Los apóstoles estaban trayendo, ¿cómo no nos vamos a gozar si ya Jesús mismo por boca de él nos dijo que somos, la palabra bienaventurados, doblemente felices, perdón. Y ellos estaban comprobando, porque dice que los profetas, así sufrieron los profetas. Entonces ellos estaban diciendo, estamos viviendo en carne viva lo que pasó con los profetas, y nosotros fuimos liberados de una forma pues angelical, ¿verdad? Porque esa experiencia como lo vivieron ellos dijeron, pero dice aquí que también nos azotaron. O sea, María les dijo, déjenlos que se vayan. Nunca les dijo que lo azotaran. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Los azotaron. O sea, y vemos, o sea, la raíz que tenían ellos en su corazón. Y por eso es que dice el Señor, voy a acabar con ese sacerdocio y con esa forma, porque están lejos de mí. Era abominación, pero no era sorpresa para Dios todo lo que estaba pasando. Entonces dijo, voy a terminar con eso ya va a quedar, por medio de ¿cómo se llama?, del Nuevo Testamento, iba a acabar, más bien estaba acabando con todo ese sacerdocio que tenían esas raíces carnales. Y porque ellos eran inocentes y debían de ser liberados, y si ellos lo consideraban culpables, pues solamente darles un castigo, pero no azotarlos. Entonces, aquí vemos, hermanos, que nosotros en todas las aflicciones también nosotros nos debemos de gozar. Y si padecemos por ser llamados cristianos, pues gloria a Dios, vamos a hacerlo, vamos a sufrir. La vida cristiana no es fácil, pero tenemos una recompensa, un galardón grande en el cielo. Y precisamente cuando nosotros sufrimos es cuando podemos tener la oportunidad de ver a ese ángel. Porque si ellos hubieran huido, hubieran escapado, pues no hubieran sido personas valientes, y de esa valentía y de esa convicción es la que nosotros también debemos de tener presentes en nuestra vida. Y el mandamiento más principal es que hicieron ellos, de predicar, y ellos lo hacían todos los días en el templo y por las casas. Entonces, ir y predicar el evangelio es nuestra tarea día a día. Gracias, hermanas, por su atención. Gracias a Dios por la meditación de su palabra, como siempre, que sea de motivación para cambiar y tener un corazón humilde, más que nada un corazón humilde, porque nunca lo va a despreciar el Señor. Que el Dios de paz nos bendiga siempre, hermanos. Amén. Damos gracias, Señor, por su palabra, rogándote, Padre, que hayamos aprendido algo, Señor, que sigamos adelante, que todos lo rogamos en nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanas, hemos llegado al término de la clase de hoy, esperando que la palabra permanezca en nuestro corazón y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Dios nos bendiga en esta semana, que la gracia de nuestro Padre esté con cada una de nosotras. Quedan invitadas para el siguiente estudio, el día 6 de julio, con el tema elección de los 7 diáconos. Dios nos bendiga. Amén.